Gracias, consejero presidente. Acordar la reforma constitucional y legal en materia electoral, las fuerzas políticas con mayor representación en el Congreso decidieron elevar del 2 al 3% de la votación válida emitida el umbral para la conservación del registro de los partidos políticos. Tal determinación, según la exposición de motivos, se tomó creyendo que los partidos pequeños fragmentan la representación política y que en un sistema con pocos partidos políticos el ciudadano puede distinguir con mayor facilidad la acción política y parlamentaria de cada uno. Esta decisión fue incorrecta desde mi punto de vista. En una sesión anterior manifesté mi desacuerdo con quienes piensan que encerrar al sistema de partidos políticos nuestra democracia alcanzará mayores desarrollos. Esta aseveración se sustenta en la falsa premisa de que las opciones políticas de una sociedad resultan sintetizables en un puñado de organizaciones, que la creatividad y la diversidad política y social pueden tener cabida en un elenco partidario reducido. En nuestro país, la representación de las minorías fue resultado de luchas y de cambios graduales al sistema electoral. Hoy, con un plumazo, algunas fuerzas políticas olvidaron su historia. La pérdida de registro de un partido político es un asunto relevante, mucho más cuando nos encontramos ante casos límites. Comparto con los afectados la percepción de injusticia, o si se quiere, de severidad en la aplicación normativa, pero como lo señalé, hay reglas definidas que sustentan la decisión que toma esta autoridad. Ambos partidos sostienen que la resolución debe realizarse en términos constitucionales antes que en los dispositivos de la Ley General de Partidos Políticos y para ello ofrecen sus respetables interpretaciones. Considero que esta determinación se hace con base en principios constitucionales. Algunos de ellos no están contenidos en el proyecto de resolución, así que solicitaré que sean incluidos. En primera instancia, se solicita a esta autoridad la aplicación del artículo 1 constitucional, particularmente del principio pro persona, para beneficiar a los militantes de un partido político en un caso y para hacer aplicable la exigencia de respaldo ciudadano hasta la elección subsecuente en el otro. Sin embargo, el principio pro persona se aplica solo en funciones estrictamente interpretativas, no suple la ley ni le imprime propósitos distintos a los dispuestos por el legislador. Por ello, considero que este principio no es aplicable debido a que no se aprecia oscuridad alguna en las normas atinentes que deben interpretarse en favor del gobernado, ni contradicción entre ellas que haga necesario optar por aquella que mejor garantice derechos. Tampoco existe un dispositivo legal que proteja en mayor medida el derecho de los militantes frente a la obligación partidaria de alcanzar un porcentaje de respaldo del electorado. Así que esta resolución no vulnera el derecho de asociación en sentido más amplio de quienes están afiliados a un partido político, sino que se constriñe a señalar que, en materia electoral, el derecho a conservar el registro se dispone de modo explícito en la normativa constitucional y legal a la obtención del 3% del respaldo ciudadano, suponiendo sin conceder que nos encontráramos ante una colisión de derechos. En todo caso, predominaría el de la mayoría del electorado frente al del conjunto de afiliados y votantes de una opción política. Por otra parte, la resolución de la autoridad menciona que los resultados de la elección extraordinaria no pueden ser considerados para contabilizar la votación válida emitida porque ello operaría en contravención del principio de definitividad de las etapas electorales. En esto estoy de acuerdo, pero el proyecto no menciona que dicho principio está estipulado en la base sexta del artículo 41 constitucional y es la base de nuestro sistema de medios de impugnación conforme al marco legal que nos rige. La votación válida emitida fue calculada y determinada para surtir sus efectos en la distribución de diputaciones de representación proporcional. La Cámara ya se encuentra legal y legítimamente integrada. El proceso electoral ordinario concluyó con la resolución recaída al último medio impugnativo interpuesto y la elección correspondiente fue declarada válida y legítima. Así que no existe sustento lógico y normativo para adicionar a ese proceso el que corresponde a una elección extraordinaria, por más que derive de la nulidad decretada para un distrito y se oriente a completar el cuerpo legislativo. De otro modo, la eventualidad de nuevas elecciones extraordinarias para cubrir vacantes legislativas haría imposible la declaración de pérdida y la cancelación de un registro partidario durante todo un ciclo electoral y en este caso legislativo. Por último, se ha mencionado que la Constitución no distingue entre elección ordinaria y extraordinaria y por tanto
Esta autoridad debe sumar los resultados de la elección extraordinaria a la votación válida emitida. Esta es una afirmación incorrecta, no solo porque la sistemática de la ley conduce a que la pérdida de registro de un partido político se determine a partir de la elección ordinaria, sino porque la Constitución sí distingue entre elecciones ordinarias y extraordinarias. El artículo 63 constitucional señala que cuando haya una vacante, la Cámara respectiva convocará elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción cuarta del artículo 77, en donde se estipula que la Cámara donde exista la vacante expedirá la convocatoria para elecciones extraordinarias dentro de 30 días a partir de que ésta ocurra y que la elección deberá celebrarse dentro de los 90 días siguientes a la expedición de dicha convocatoria. Ambos supuestos han sido confirmados. Por lo anterior, considero que tanto la Constitución como las leyes sostienen el sentido de estos proyectos de resolución. No obstante que acompaño el proyecto, reitero mi convicción en que el fortalecimiento del sistema de partidos no será logrado mediante la generación de mayores y nuevos obstáculos a la representación de las minorías, y en un momento entregaré mis propuestas concretas de adición a los considerandos que son consecuencia de la argumentación que he expuesto. Gracias, consejero Santiago. El maestro Pedro Vázquez, representante del PT, desea hacer una pregunta. ¿La acepta? Mucho gusto. Adelante, señor representante. Señor consejero, muchísimas gracias. Tal como usted lo señaló, el proyecto que se discute señala que el voto ciudadano de Aguascalientes solamente vale para elegir un diputado y no para computar y poder conservar el registro de un partido político. La pregunta es, ¿cuál es la base constitucional de este cercenamiento de derechos? Si el voto ciudadano tiene dos efectos, uno elegir a un candidato y contar para conservar, y otro es cuenta para conservación del registro. Estos atributos son inherentes al voto y no pueden quedar supeditados a si es elección ordinaria o extraordinaria. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias. Para responder el consejero Santiago. Muchas gracias. Como lo argumenté en el propio texto, la Constitución sí distingue la elección ordinaria de las extraordinarias, es un primer punto. Y por otra parte, pues existe la disposición constitucional respecto a la definitividad de las etapas del proceso electoral. Y estas etapas son definitivas ya. Gracias, consejero Santiago.